Una canción que espontáneamente siempre cantamos después de la mezclamos. Es una canción, un himno muy antiguo, muy lindo, muy precioso, que claramente está, al igual que el hermano, está dentro de mis favoritas. Es una canción que estremece mi corazón, que estremece mi alma, que me invita a adorarle al Señor. Como que esta canción te invita a que alabes, que adores, que te entregues al Señor, que eleves tu voz a Él. Quiero invitarles a que cierren sus ojos. Vamos a orar antes de comenzar con el mensaje de hoy. Y te pedimos a ti, oh Espíritu Santo, te pedimos a ti, oh Señor, a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a quien nosotros hoy adoramos, cantamos, a quien nosotros servimos, Señor, por quien nosotros hoy día nos reunimos, Padre, de que tú en esta mañana seas obrando sobre nosotros, que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestras mentes, de que tu Espíritu esté hablando en nuestros corazones, de que tu Espíritu, Señor, en esta mañana aún nos esté en todo momento limpiando, Señor, que esté en todo momento hablando a nuestros corazones, que en todo momento esté obrando sobre nosotros, Señor, para que tu palabra, Señor, en esta mañana sea expuesta delante de tu iglesia, Señor, y caiga sobre una tierra fértil, Padre, que pueda traer frutos, que pueda dar frutos al 100 por 1, como dice tu palabra, y que hoy día podamos salir de la manera distinta a la cual nosotros entramos. Quizás de una manera podemos salir más bendecidos, podemos salir perdonados, Señor, podemos salir restaurados, podemos salir de este lugar desafiados también por tu Espíritu. Oh bendito Señor, te pedimos todo esto y quedamos en tus manos, Señor, quedamos expectantes a lo que tú puedas hacer. En tu nombre, oh Jesús. Amén. Quiero, como siempre, a mí me gusta hablar un poco de nuestra vida, me gusta hablar de nuestra vida cristiana y cómo su palabra, cómo el Señor ha hecho que su palabra sea viva en nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros simplemente nos quedamos en la letra seguirá siendo muerta, pero cuando esta letra es acompañada por la práctica y acompañada por la dirección del Espíritu Santo, esta palabra se transforma en vida. Amén. Entonces eso es lo que nosotros hoy día queremos un poquito hablar. Y quiero hoy día abrir mi corazón dentro de estos tiempos, dentro de esta semana, sobre todo esta última semana. Me he visto, les voy a confesar, les voy a confidenciar, me he visto muy desafiado por el Señor en cosas que yo creía tener aprendidas. En cosas que uno cree tener aprendidas, de que uno, o debería incluso, siendo en la posición en la que estoy, debería de tener aprendidas sí o sí, debería tener más que asumidas. Pero esta semana he creído, el Señor me ha de alguna forma desafiado me ha desafiado mi vida. Entonces quiero compartirle un poco de esto, porque además el Señor me ha motivado a escribir esto y a entregarle este mensaje, y por lo mismo creo que me hizo vivirlo durante esta semana, para poder entregárselos. Sentir que alguien que amamos nos ha olvidado es doloroso, ¿verdad? Sentir de que hemos sido olvidados por alguien que nosotros amamos es algo que a nosotros nos puede causar mucho dolor. De alguna manera creo que todos hemos experimentado el ser olvidados por alguien. De alguna forma, de alguna u otra forma, todos hemos experimentado el ser olvidados por alguien. Quizás cuando éramos pequeños, a nuestros padres quizás se nos olvidó recogernos de algún lugar. Yo tengo una historia que yo siempre le he contado. Mis hermanos me dejaron botado en un día de lluvia a las 7 de la tarde y me fueron a buscar al colegio como a las 8, 9 de la noche. Mi mamá me acuerdo que estaba en el médico, mi papá llegaba tarde del trabajo y mis hermanos, por pelearse, no me fueron a buscar y me dejaron olvidado. Tenía como 7 años, 8 años. Es una anécdota. Pero yo me sentía olvidado, yo estaba ahí, yo veía como mis compañeros se iban, veía como mis profesores se iban y yo estaba ahí en lluvia, en una esquina con 7 años. Lloviendo y esperando. Fue tragicómico, en verdad. Después mi mamá llegó, yo me acuerdo de verla corriendo, llegando a mi lado, yendo a buscarme, me llevó de vuelta a mi casa todo mojado y me sirvió para el otro día no ir a clases. Así que fue un premio, exacto. Así que, pero creo que esas sensaciones de algún momento de sentirnos olvidados no las hemos vivido todas. Quizás has tenido una cita con alguien, con un amigo quizás, a la cual no llegó. O quizás ibas camino a alguna cita o a alguna reunión importante a la cual ibas tú ilusionado y de repente te llaman y te dicen, oye, se cancela. Así que de alguna forma también te sientes rechazado por esa situación. O quizás en alguna relación de tu matrimonio te puedas
que en este momento o te hayas sentido que tu cónyuge te haya olvidado, porque quizás percibes que ya no te toma en cuenta quizás como antes, que ya no te mira de la forma que te miraba antes, que ya no te habla de la forma que te hablaba antes. Esa sensación de olvido, la sensación de olvido, o peor aún, la sensación de rechazo, la experimentamos en diferentes momentos de este lado de la gloria. En este lado que nosotros estamos en cuerpo aún. Hemos sentido y vamos a seguir sintiendo por alguna o otra razón, una X razón, esta sensación de olvido. Pero si somos honestos, y quiero hoy día expresar esto, ese sentir no solo lo tenemos con otras personas, no solo lo tenemos con nuestros pares, no solamente la tenemos con nuestros cercanos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros amigos o con nuestras personas que nos rodean. Ciertamente hay momentos en los cuales nosotros también nos sentimos olvidados por Dios. Y eso es lo que hoy día quiero hablar, si es que tú te has sentido así, si es que hoy también te has sentido así. Yo en esta semana, por una situación X, me sentí de esa manera. Y quiero explicarle de qué manera el Señor con mi vida me confrontó. Me dijo, yo no te he olvidado, hijo. Yo no te he olvidado. El Salmo 13, por favor, si me acompañan a sus Biblias, vamos a abrir el Salmo 13. Es uno de mis salmos favoritos escritos por el rey David. ¿Por qué? Porque es un recorrido totalmente honesto que hace David. El Salmo 13. A ver si alguien lo puede leer, por favor, solamente el versículo 1. El 1. Además. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Miren, ¿hasta cuándo? Una sensación de cansancio, una sensación de dolor, una sensación de total desamparo. Pongámonos un poco en la situación de David. Quizás tú en tu vida te has sentido de esta manera, así como tan cansado, Señor, yo, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Qué tanto más tendré que sufrir? ¿Qué tanto más tendré que pasar para que esto se termine? Y por eso quería hoy día exponerle este mensaje con este Salmo de David, porque, insisto, es un recorrido súper honesto que hace David sobre su vida. Este Salmo ustedes lo pueden leer después completamente y se van a dar cuenta de la forma en la que también va evolucionando este sentimiento de David. ¿Por qué? Porque empieza desbordando su sentir delante de Dios, pero también termina diciendo confiar y gozarse en el Señor a pesar de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. De alguna forma él se desnuda delante del Señor, desnuda su alma y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Le dice al Señor. Pero también en ese mismo párrafo, en ese mismo salmo, termina diciéndole cuánto en Él confía y cuánto en Él se gozará a pesar de estas circunstancias. En este escrito, que estamos leyendo, en este mensaje que hoy día les quiero entregar, no pretendo analizar completamente este salmo, sino que quiero que nos quedemos enfocándonos en las dos preguntas que David le hace en medio de su dolor al Señor, que le hace a Jehová. La primera pregunta, estas dos preguntas son, ¿me olvidarás para siempre? Le dice le dice David al Señor. Y después le pregunta, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? En aquel versículo 1. Ciertamente, el Dios es un Dios que no olvida. Nuestro Dios es un Dios que no olvida. Este salmo, David comienza haciéndole estas preguntas a Dios relacionadas con lo que está sintiendo en medio de su aflicción, en medio de su dolor. Entre sus preguntas se encuentra esta, que es la que primero hace. Si es que le pregunta al Señor, ¿me olvidarás para siempre acaso, Señor? ¿Será que me olvidarás para siempre? Yo creo que David sentía que en medio de su aflicción Dios lo había olvidado, obviamente. Se lo está diciendo de manera explícita. Sentía que Dios había dejado de importarle la situación que estaba viviendo su siervo y que por eso él todavía permanecía en aquella situación, en aquel dolor, en aquella aflicción. Sentía que él sufría de alguna manera, alguna situación en particular, y continuaba sufriéndola porque Dios se había olvidado de él. ¿Se entiende? Él se había olvidado de él. Eso es lo que él creía, pensaba David. Pensaba de esa manera. Muchas veces nosotros también nos sentimos en medio de nuestra aflicción olvidados. Dios, insisto,
Creo que David sentía que en medio de su aflicción Dios lo había olvidado. Sentía que a Dios se le había dejado de importarle la situación que estaba viviendo David, que estaba viviendo su siervo, y por eso él todavía permanecía en aquella situación. Ahora, algo que no debemos perder de vista aquí es que David sabía que podía acercarse a Dios. Amén. Él sabía que podía acercarse a Dios a pesar de sentirse de aquella manera, a pesar de sentirse olvidado. David en su angustia acudió y pidió el socorro al Señor. Sabía de que él podía acercarse a Dios con estas preguntas bastante honestas, ¿verdad? Yo no sé si todos seríamos capaces de hacernos estas preguntas, de confrontar de aquella manera al Señor. Quizás lo hemos hecho en más de alguna ocasión. Pero no es algo que habitualmente nosotros de esta manera nos confrontemos al Señor haciéndole estas preguntas. Pero a mí me llama mucho la atención de que David tenía esta convicción y sabía de que él, a pesar de sus circunstancias, sabía que podía lamentarse delante de Dios y que del Señor no le rechazaría por eso. Que él podía expresar delante del Señor todos sus sentimientos y que a pesar de todo eso sentirse acogido por él, sentirse de alguna manera rescatado. Si David dijo estas palabras es porque estaba angustiado y porque estaba buscando un socorro. Y acudió a la persona que podía entregarle aquel socorro. Ese sentir de David, de que Dios no había olvidado, muchas veces también se asoma en nosotros en medio de nuestra aflicción. ¿Es verdad? Aquella sensación de que hasta cuándo me van a pasar las cosas, hasta cuándo va a acabar esto, Señor, te has olvidado de mí. Yo creo que en algún momento todos la hemos vivido. Y es por eso que hoy día he querido entregar este mensaje, porque quizás tú hoy lo estás pensando. Quizás hoy tú lo estás viviendo. O quizás lo viviste y no le diste una respuesta a aquella sensación, a aquella emoción que estuviste viviendo. O quizás lo más probable es que la vayas a vivir en algún momento de angustia de tu vida. Y para ello el Señor nos ha entregado herramientas para poder entregar y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Y sí, vuelvo al punto. Sentimos que en muchos momentos que no tenemos aquello que quizás anhelamos, que aquello que quizás buscamos, o que quizás nosotros podamos sentirnos continuando en medio de nuestro sufrimiento, quizás porque, insisto, creamos que Dios nos ha olvidado. Creemos que nuestras vidas no le importan quizás lo suficiente a Dios, de que quizás nuestras vidas no sean lo suficientemente importantes o valiosas como para atendernos, como para poder entendernos y responder nuestro clamor de la manera que nosotros esperamos. Y creo que ese es el punto, porque muchas veces nosotros creemos y esperamos de que el Señor nos responderá conforme a lo que nosotros estamos buscando, conforme a lo que nuestro deseo es lo que está anhelando. Ahora, les hago esta pregunta, y una pregunta abierta y retórica. ¿Puede Dios olvidar a los suyos? Nunca. Nunca. Pero ¿y cómo tenemos convicción de eso? ¿De qué manera nosotros podemos estar seguros de que el Señor nunca puede olvidar a los suyos? ¿Se fijan que es como una respuesta que sale como de aquí, ¿o no? Incluso puede que no conozcan la Biblia, puede que no conozcan algún pasaje bíblico relacionado con respecto a esto, pero de alguna forma nosotros, sus hijos, sabemos como que sale de aquí y nosotros, no, el Señor nunca me va a olvidar. Pero es contradictorio también, si se fijan, porque cuando estamos en momentos de angustia, nos sentimos olvidados por el Señor. Pero cuando no estamos en momentos de angustia, aflora esta respuesta. No, el Señor no se olvida de nosotros. Y eso es porque nosotros tenemos una identidad, hermanos. Tenemos una identidad de hijos. ¿Qué hijo va a creer y va a pensar de que su padre lo olvidará? Demos la vuelta a la pregunta. ¿Qué padre olvidará a sus hijos? Ninguno, ¿verdad? La respuesta a esa pregunta obviamente es un rotundo no. El Señor jamás olvidará a los suyos. Y miren cómo la palabra nos enseña respecto a esto. Quiero invitarles a ver si me pueden acompañar a Isaías 49. Isaías 49, por favor, si alguien puede leer el versículo 15 y 16 en voz alta. 15. 15 y 16. Isaías 49, 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida.
Delante de mí están siempre tus muros. Amén. El Señor Jehová le está diciendo a través del profeta Isaías, le está diciendo esto a Sión. Es algo que se conoce como los cantos de Sión, como las profecías hacia Sión, hacia su tierra, hacia su pueblo escogido aquí. Hay una versión que, miren, me parece interesante leerla, porque miren, lo aborda quizás de un punto de vista más fácil de entender. Porque dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Miren. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del niño de sus entrañas? Sin sentir compasión de aquel niño. Aunque incluso ella se olvidara, dice Jehová, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Esta es palabra de Jehová. Esta es palabra del Señor. Entonces, cuando de repente, por alguna circunstancia, por algún motivo, yo me pueda sentir olvidado por el Señor y pueda decir, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener en esta situación? Yo puedo recordar estas palabras y estoy seguro que el Espíritu Santo te va a llevar a aquello. Y te va a decir, ¿puede la mujer olvidar a su hijo de pecho? No, ¿verdad? Y aunque así pasara, el Señor nos dice que no nos olvidará. Porque en sus manos estamos grabados. Dice, marcados en sus manos. Sus muros constantemente nos están rodeando. Aquella es la forma en que nosotros debemos de luchar nuestras batallas. Confiando en que el Señor será nuestros muros. Que el Señor será nuestra fortaleza. Que el Señor será aquel refugio en el cual nosotros podamos refugiarnos, valga la redundancia. En medio del dolor, por nuestros anhelos quizá insatisfechos, por todas nuestras necesidades aún insatisfechas, necesitamos nosotros cuidarnos de la tentación de definir a Dios de acuerdo a nuestros sentimientos. Debemos de luchar con la tentación de definir lo que es Dios para con nosotros de acuerdo a lo que estamos viviendo en aquel momento. Que mi vida en algún momento en particular no esté yendo como a mí me gustaría que fuera, no significa que Dios sea malo ni que Dios haya olvidado de su hijo ni de su hija. ¿Amén? ¿Quién puede decir amén a eso? Amén. Vamos a decir amén a eso. El Señor no nos ha olvidado bajo ninguna circunstancia. Él es quien, sin importar nuestros sentimientos y sin importar lo que nosotros podemos decir, nuestros sentimientos no definen la verdad de Dios. Lo que nosotros estamos viviendo no define lo que el Señor obra en favor de nosotros. Aquello que es verdad es lo que debe guiar nuestros sentimientos. Y ya sabemos dónde encontrar su verdad. Cuando yo conozco de su palabra, cuando yo conozco de lo que el Señor ha dicho, cuando vengan aquellos momentos de dolor, cuando vengan aquellos momentos en los cuales diga, como lo dijo David, ¿hasta cuándo, Señor? Yo sabré que en su palabra el Señor ha dicho, yo nunca te olvidaré. Amén. Amén. Dios no se olvida de los suyos. Amén a eso. Que Dios nos olvide implicaría tácitamente que algo ha cambiado en el Señor, que algo ha cambiado en su forma de ser. Y eso inmediatamente no lo transforma en Dios. Que el Señor cambie, le quita una de sus características, que el Señor es inmutable, que Él no muta, que Él no cambia, que Él no se arrepiente de sus palabras. Entonces creer de que el Señor se ha olvidado de nosotros, intrínsecamente, de alguna forma estamos diciendo que Dios estaría cambiando su forma de ser y que de alguna manera sus afectos hacia nosotros son distintos. Que quizá Él ha perdido interés por nuestras vidas y eso sería hacerlo mentiroso al Señor. Por lo cual estamos nosotros equivocados. Pero la realidad ante esto, mis hermanos, es que el amor de Dios hacia nosotros es un amor eterno. ¿Amén? El amor hacia nosotros por parte de Dios es un amor eterno. Un amor que no depende del recipiente de ese amor. Miren lo que estoy diciendo. Un amor que no depende del receptor de aquel amor, sino que depende de aquel quien ama. No depende, ¿qué estoy diciendo con esto? Que su amor no depende de nosotros, sino que depende directamente de aquel que nos ama, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El amor del Señor hacia nosotros es un amor incondicional. Es un amor que no está condicionado a nuestras circunstancias, es un amor que no está condicionado a lo que nosotros podamos estar viviendo o de la forma en cual yo me pueda estar comportando.
Un amor que busca, es un amor que busca el bien más grande que aquel amor del que nos ama. Un amor de un compromiso total es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos amó y nos hizo hasta el fin, hasta que no tenía más nada que dar por nosotros que ya lo que ya había entregado. Él nos amó hasta el punto que dice su palabra, que es morir hasta el punto de llegar a la muerte, al punto de llegar a la cruz, de hacerse obediente y llegar al Padre. Y quiero ya casi, no, todavía me falta un poquito, pero ya casi terminando el mensaje que estoy entregando, quiero recalcar una situación. El Señor no rechaza a sus hijos. El Señor no olvida de sus hijos y tampoco los rechaza. Algo más que vemos de aquel salmo, de aquel primer versículo que hemos estado leyendo de David, algo que podemos ver que David experimentó en medio de su dolor es el sentir de que Dios había volteado su rostro de él. Esa es la segunda pregunta que él hace. Le dice al Señor, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? En el Salmo, insisto, el Salmo 13 para los que están recién llegando, el Salmo 13, versículo 1. Y ese sentir, mis hermanas y hermanos, no es poca cosa. No es cualquier palabra que se dijo al viento, no es cualquier idea que se le pasó por la cabeza a David. Sentir, tener la idea de que alguien le voltee el rostro a otro, implica directamente que aquella persona te rechazó. Porque una cosa es que aquella persona, ya, vamos a las situaciones particulares, a las situaciones cotidianas. Pensemos, por ejemplo, que estás enojado con tu hijo, estás enojado con tu hija, estás enojado con tu marido, con tu señora. Y una cosa es estar enojado con él, o tú sientas el enojo, la molestia que ella o él sienta hacia ti, pero que además te voltee la vista. Significa que ni siquiera puede verte, que ni siquiera puede soportar la idea de estar contigo. Entonces esa es la sensación de rechazo que David estaba sintiendo. ¿Se entiende el punto que estoy llegando? Una cosa es sentirse olvidado, otra cosa es sentirse también rechazado. El Señor, obviamente, si cuando nosotros hacemos esta pregunta, el Señor jamás nos podría rechazar, Él jamás podría cometer aquel hecho sobre nosotros. Entonces, insisto, este sentir, que no es poca cosa, de sentir que la idea de que alguien voltee su rostro implica directamente un rechazo sobre nosotros. Si Dios solo me ha olvidado, entonces cuando se acuerde de mí, quizás algo hará, podríamos decir de alguna forma. Pero si además ha ocultado su rostro de mí, entonces sabe que yo estoy ahí, pero aún así se aleja conscientemente de nosotros. Eso es lo que nosotros implícitamente creemos y pensamos al pensar de que el Señor ha volteado su rostro para nosotros. La realidad, mis hermanos, es que Dios no voltea su rostro a ninguno de sus hijos. El Señor nunca ha volteado su rostro. Jesús, mientras cargaba el peso de nuestros pecados en la cruz, sin jamás haber cometido pecado alguno, sintió que Dios lo había abandonado, miren, en alguna situación en particular. Aunque Dios nunca le abandonaría, porque Él es Cristo, Él es su Hijo amado, el cual, dice su palabra, tiene complacencia. Aún así, en la cruz sufrió la ira de Dios, sufrió la ira que a nosotros nos correspondía, sufrió el dolor de nuestros pecados, el peso de nuestros pecados que nosotros merecíamos. En Mateo 27, versículo 46, dice el Señor Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús pronunció estas palabras en la cruz, estaba citando literalmente el inicio del Salmo 22. A ver quién tiene el Salmo 22, versículo 1, por favor. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se dan cuenta que son las mismas palabras? El Señor estaba recitando el Salmo 22, que se conoce como un salmo mesiánico, de hecho.
Ustedes pueden leerlo también después, los invito a que puedan leer este salmo. No solamente el 13, sino que además el 22 es uno de los salmos conocidos como los salmos mesiánicos, donde se relata también hechos que hubieron de acontecer más adelante, que son los hechos del Señor Jesucristo. Y que apunta a los padecimientos del Señor Jesucristo en la cruz, pero también apunta a las bendiciones que trajo su obra, a las bendiciones que trajo su sacrificio. Cuando el Salmo 22 se va encaminando ya hacia el final, fíjense lo que dice ahora el Salmo 22, pero en el versículo 24, por favor. 22, 24. ¿Lo tengo? Sí, amén. Bien. Versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Amén. Amén. Miren cómo parte, versículo 1. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Pero después del 24, ya cuando está terminando este párrafo, nos dice en otra versión, porque él no ha menospreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado. Mira, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, él lo escuchó. Entonces eso responde a nuestra pregunta. ¿El Señor puede voltear el rostro hacia nosotros? Ni aún el Señor Jesucristo lo ha hecho. Que Dios no aborreció la aflicción de Jesús, ni escondió su rostro de él, es una garantía que nosotros tenemos. ¿Saben por qué? Que Dios no lo haya hecho con Cristo es la garantía de que no lo hará con ninguno de sus hijos. Es garantía de que no lo hará, porque si estamos en Cristo, su palabra nos dice que somos uno con Él. Y en esta unidad nosotros es que encontramos nosotros seguridad. Si nosotros estamos en Cristo, uno somos con Cristo. Y el Señor no volteó su rostro del Señor Jesucristo. ¿Eso qué nos da a nosotros? Seguridad. Cuán gloriosa, mis hermanos, es nuestra unidad con Cristo. Cuánta seguridad tenemos y gracias al Señor que podemos tener aquella unidad con Cristo. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestra vida en que, así como David o así como aquel relato del profeta Isaías, ni aún sabiendo la vida de David, ni aún sabiendo que el Señor mismo, mientras estaba colgado del madero, nosotros podíamos sentir de que Dios no ha volteado su rostro de nosotros. Pero qué descanso es saber que Él no desprecia de nosotros nuestra aflicción, que Él no desprecia nuestros sentimientos, que Él no voltea su rostro ni olvida de los suyos, no olvida de nosotros. Que Dios no se esconde, que Dios quizás no conceda aquello que nosotros anhelamos, no se traduce en un rechazo del Señor. Dios nos ama cuando extiende su mano a dar, incluso también cuando extiende su mano para decirnos un no. El Señor nos ama aun cuando en nuestra vida haya un no momentáneo, un no por ahora. Nosotros no conocemos nuestro destino, solamente el Señor lo conoce. Solamente el Señor conoce nuestro día que ha de venir. Quizás hoy tienes un no, quizás ayer recibiste un no, quizás en algún momento recibiste un no de parte del Señor. Pero eso no significa de que tu vida no está en las manos del Señor. Dios ama cuando nuestras vidas están llenas de alegría y cuando nuestros momentos más grandes también no son satisfechos. Dios nos ama en los momentos de aflicción como en los momentos de angustia, así también en los momentos de alegría el Señor nos ama. Así que cuando nuestros corazones duden de esta verdad, mis hermanos y mis hermanas, apuntemos nuestros ojos a la cruz del Señor. Cuando nuestro corazón dude, cuando nuestra mente dude, nosotros debemos de poner nuestra mente en aquel que dio y que entregó más grande amor del cual nosotros podamos entregar. Amén. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Con esto estamos terminando y vamos a culminar con una oración. Mis hermanos, la imagen de tener al Señor Jesucristo cargando el peso de nuestros pecados es la muestra más grande del amor de Dios para con nosotros. Esa es la muestra más grande.
Oh bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, ya tarde, Señor, nosotros estamos bendecidos, Padre, por tu palabra. Nos vamos de este lugar, Señor, quizás teniendo mensajes que quizás ya la podemos haber escuchado de alguna u otra forma, que en algún momento quizás de nuestra vida ya los hemos leído, pero sabiendo, Señor, de que tú estás recalcando esto en nosotros, de que tú estás reforzando esto en nuestras vidas, Padre, porque nos estás entregando este mensaje sabiendo, Señor, de que será de beneficio para nosotros. Quizás en este momento, Padre, hay alguien que se haya sentido, o que esté sintiendo aquella aflicción, de que esté sintiendo de que tú, Señor, has volteado su rostro a sus vidas. Pero tenemos la convicción, Señor, de que tu Espíritu Santo en este momento nos ha hecho entender, nos ha hecho convencernos, Señor, de que tú nunca te has olvidado de nosotros. De que en tus manos estamos escritos, Señor, de que en tus recuerdos estamos en cada momento, de que somos tus hijos, Señor, y así como somos uno en Cristo, también somos unos contigo. Oh bendito Padre, en esta mañana, Señor, nosotros intercedemos por todos aquellos, por todo aquel que pueda estar sintiendo en aflicción, de que pueda estar sintiéndose en dolor, de que pueda haber sido de alguna forma rechazado, que pueda haber recibido un no, como lo hemos dicho. Intercedemos por ellos, Señor, para que tú nos des la tranquilidad, Padre, para que tú nos des la convicción, para que tú nos des, Señor, la seguridad de lo que significa ser tu hijo, la seguridad de lo que significa que nuestras vidas, Padre, dependen de ti, de que, como decía tu palabra, que en tus manos estamos grabados y que nuestro destino depende de ti. Oh Señor, esta mañana te bendecimos y te alabamos. En tu nombre, Jesús. Amén.